El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En muchas ocasiones has escuchado este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un verso del Salmo 119, el cual es el salmo más largo en la Biblia. Y este salmo es una celebración poética de la ley de Dios, que también era conocida como la Torá. En la clase de hoy estaremos dándole continuidad al tema Esperanza Manifiesta, utilizando el Salmo 119. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando la lección número 21 titulada Esperanza en su palabra. Y el texto bíblico para este día se encuentra en el Salmo 119, los versículos 73 al 80. Y el texto áureo para este día es el Salmo 119, el versículo 73, que dice de la siguiente manera: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y los objetivos para este día son dos. El primero, decidir vivir cada día según la palabra encarnada de Dios, su Hijo Jesucristo. Número 2, demostrar amor y delicia por el estudio y la lectura de la palabra escrita de Dios, la Biblia. Y el vocabulario para este día es Torah, y es una palabra hebrea que significa instrucción o enseñanza o ley. Y es el texto más importante del judaísmo y consta de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, también conocido como Pentateuco, que comprende los siguientes libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o mejor conocido como los libros de Moisés. Se conoce también como la ley mosaica e incluso la ley escrita de Moisés, ya que en el judaísmo la Torá comprende tanto la ley escrita como la ley oral. Y según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Y les invito a que me puedan acompañar a darle lectura al Salmo 119, los versículos 73 al 80. Y estaré dando lectura a la porción que se encuentra en nuestra revista El Discípulo, la versión Reina Valera revisada. Y lee de la siguiente manera: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus mandamientos. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Y les invito a que me acompañen en esta palabra de oración, para que así el Señor nos bendiga a través de esta experiencia que tendremos. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en este día te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Bendice cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios, y te pedimos que te glorifiques en sus vidas. Ahora te pedimos que nos hables y que ministres en nuestras vidas, y cualquiera que escuche estas palabras se convierta en un aliciente para su alma. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y
Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy estamos dándole continuidad a lo que es el tema, ¿verdad?, de esta unidad, que es esperanza manifiesta. Y a manera de un resumen bien breve, en la clase pasada estuvimos trabajando la porción del Salmo 71, el cual era conocido o se le conoce como el Salmo o la oración, mejor dicho, la oración de una persona anciana. Y allí vimos, ¿verdad?, cómo el salmista, que ya estaba envejecido, manifestaba esa esperanza ciertamente en ese Dios que estuvo presente en medio desde su niñez, su juventud, en la adultez y ahora en esta nueva etapa. Ahora estamos ubicados en el Salmo 119. Y mis amados hermanos, es el capítulo más largo que podemos tener en la Biblia. El Salmo 119 comprende 176 versículos. Así que usted tiene un maratón de lectura con 176 versículos. Y este Salmo 119 es un salmo que es un salmo sapiensal o didáctico y tiene 22 estrofas. Y cada una de esas estrofas comienza con una letra correspondiente al alfabeto hebreo. Mejor dicho, de esta manera. Imagínese que el alfabeto de nosotros, que comienza con la A, y usted lo conoce, A, B, C, D, E, hasta culminar, ¿verdad?, en las últimas letras, X, Y y Z. Imagínese que todo ese alfabeto que está ahí se cree una estrofa, ¿verdad?, con la primera letra de ese alfabeto. Y no solamente eso, es que cada estrofa contiene 8 versículos. Así que tenemos 22 estrofas con 8 versículos cada una. Así que de ahí es que nacen los 176 versículos. Y estas 22 estrofas que están ahí, que si usted tiene una Biblia, por lo menos la Biblia que yo estudio en este momento o que tengo conmigo es la versión Reina Valera del 60. Si usted va al Salmo 119 y me acompaña, usted va a notar que encima de cada de esas estrofas hay como una palabra, pues eso es la letra hebrea. Si usted lee el Salmo 119, el versículo 1 hasta el versículo 8, va a ver que arriba dice Aleph, y después el verso 9 al verso 16, 8 versículos adicionales, dice Bet, y así por el estilo, Gimel, Dalet, y si sigues pasando las páginas, está la próxima Bau, Sain, Shed, Tet, y los versículos que estamos leyendo inician con la estrofa que dice Yot. Y eso, mis amados hermanos, son las letras, ¿verdad?, del alfabeto hebreo. Así que ciertamente tenemos 22 estrofas. Y cada una de esas estrofas, usted va a ver que se combinan diferentes elementos, ¿verdad?, de géneros poéticos, entre ellas de súplica o de petición. Otra estrofa usted va a notar que tiene como ese género poético donde habla de la queja, otro de la alabanza, otro o de esos 8 versículos usted va a notar que hablan acerca de la confesión. Y todos esos géneros poéticos se van combinando. Y entonces, este salmo se conoce mucho como un salmo de celebración de la ley de Dios. Ustedes saben que para el pueblo judío era muy importante, o sea, era un tema central, el asunto del estudio y de la práctica de lo que era la Torá. Y la Torá no es otra cosa que los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Así que tú sabes que los primeros 5 libros de la Biblia hebrea son los mismos 5 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Éxodo, ¿verdad? Y están ahí esos primeros 5 versículos de la Biblia. Y esos primeros 5 versículos de la Biblia conforman lo que es la Torá. Y quiero darles un dato, ¿verdad?, para que sepan, y es que la Torá es parte de lo que es la Biblia hebrea, y la Biblia hebrea tiene como nombre
Tanakh. Y usted dice, wow, esa palabra, pastor. Y si usted elimina las vocales de esa palabra Tanakh, usted va a tener una T, va a tener una N, va a tener una K. Y obviamente la T, ¿verdad? El Tanakh es por el Torah. Y luego entonces está el Nevim, que ciertamente nos habla de los profetas, y el Ketubim, que se le conoce, ¿verdad?, como los libros históricos. Así que eso es lo que se conoce, ¿verdad?, como la Biblia hebrea. Ahora, volviendo al tema del Salmo 119, y es que para el salmista era muy, pero muy importante este asunto de la práctica de la ley o de la Torah. Y ciertamente el autor vemos que está utilizando diferentes palabras porque quiere ampliar ese significado de lo que es la Torah, o en otras palabras, esa instrucción o esa enseñanza. Y por eso, ¿verdad?, que utiliza otras palabras como testimonio, como caminos, como mandamientos, como juicio, entre otras. Pero todo esto, mis amados hermanos, se utiliza como propósito, ¿verdad? Tiene como propósito de que se pueda destacar que la ley de Dios es completa, es plena y es perfecta. Y ciertamente cuando usted lee ese Salmo 119, usted se da cuenta, ¿verdad?, que en ese Salmo se presentan unos versículos donde afirman esa centralidad de la importancia de la palabra del Señor, que es centro en este Salmo. Y por eso es que usted va a ver un Salmo 105 que está ahí, que aunque no está en el foco de estudio, pero usted va a notar un Salmo 105 que hace ese énfasis, un salmo muy conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la realidad es que este Salmo 119 nos habla acerca de esa esperanza que debemos tener en la palabra del Señor, que ciertamente, miren, se encarna en Jesucristo. Y esto, mis amados hermanos, es importante y es central para nuestra lección en este día. Una de las cosas que nosotros podemos mencionar acerca de este Salmo 119, específicamente estos versículos que estamos estudiando, es que en esos 8 versículos que acabamos de nosotros leer, usted puede ver que el salmista está expresando lo que significa la palabra para él o la ley para él. Y el verso inicia, ¿verdad?, con el 73, hablando acerca de que es importante poder entenderla y que hay que aprenderla. Y no solamente eso, sino que plantea también en esos primeros 8 versículos el asunto de aprender a esperar en la palabra de Dios, a esperar en la promesa que está escrita ahí en su palabra. De igual manera, vemos que a través del Salmo 119, específicamente en estos versículos que estamos estudiando, nos habla acerca de la importancia de meditar en la palabra del Señor y poder deleitarnos en la palabra de Él. Y yo creo, mis queridos hermanos, que esto es importantísimo en el contexto en el cual nos encontramos hoy en día. Porque la realidad es que es importante que nosotros podamos, hermanos, adentrarnos en la palabra del Señor, que podamos tener ya como una disciplina espiritual el estudio de su palabra, la lectura de la misma, y que a través de ella, a través de ese estudio, podamos entender cada día más su palabra, que podamos aprender acerca de ella. No es simplemente recitarla o aprenderla de memoria, sino que la podamos poner en práctica, o sea, aprender de la palabra. Y de igual manera esa palabra nos enseña en medio de los tiempos difíciles a esperar que lo que Dios ha prometido a través de su palabra, Él va a cumplir. Y también que tengamos la experiencia de meditar, de rumiar esa palabra, o sea, de cuando uno va estudiando, uno va meditando en ella, uno va pensando en ella. Miren, ese proceso
donde esa palabra se va internalizando en cada uno de nosotros y como dice el texto bíblico, ¿verdad? Está esa palabra obrando en nosotros de manera que nuestro entendimiento es renovado diariamente y podemos tener, mis amados hermanos, una relación mucho, mucho mejor, mucho más cercana con nuestro Dios. Y eso nos permite poder deleitarnos en su palabra. De igual manera, vemos que estos primeros 8 versículos nos presentan esa imagen de ese Dios que crea, de ese Dios que es el creador de todo. Pero no solamente eso, sino que es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un Dios que es fiel, mis amados hermanos, hasta la eternidad. Pero de igual manera, como estudiábamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Acerca de la misericordia de nuestro Dios, que son nuevas cada mañana y sus misericordias nos acompañan por el resto de nuestra vida. Y sobre todas las cosas, que es nuestro Dios consolador. Y eso, mis amados hermanos, es motivo para nosotros celebrar la palabra del Señor en nuestras vidas. Ahora, vayamos al Salmo 119, el versículo 73. Y en esta estrofa vemos que está el salmista haciendo una afirmación. Y esa afirmación que el salmista está haciendo es que las manos de Dios mismo formaron al salmista. Por lo tanto, como fue Dios quien lo creó y lo formó, le pide que sea ese mismo Dios que le ayude a entender y aprender acerca de los mandatos, acerca de lo que Él les pide. Pero vayamos al versículo 74. Dice el versículo 74 de la siguiente manera: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Pienso que no hay nada más hermoso que nosotros encontrarnos en la vida con personas que confíen y tengan esa esperanza en la palabra del Señor. Personas que esperan en esas promesas que están ahí escritas en su palabra. Dice el texto bíblico que esas personas que confían en la palabra del Señor, algo ocurre en ellos. De tal manera que otros les reconocen que ese hombre o esa mujer que está frente a ellos es una persona que cree en el Señor y que ciertamente eso que cree lo pone por obra. O sea, que no es solamente el conocimiento de la palabra, el memorizarse la palabra, sino que la persona ha internalizado esa palabra en su corazón de manera que puede dar un buen testimonio. Así que la palabra se convierte para aquel que ama la misma, mis amados hermanos, en esa oportunidad de poder ser testimonio a otros y que la palabra sea nuestra guía. Y saben que el texto nos presenta, ¿verdad?, esto de manera que nosotros entendamos que más allá de ese conocimiento nuestro, ¿verdad?, de ese aprender la palabra, de saberse de memoria quizá la palabra, los mandamientos, esto, mis amados hermanos, se trata de que esa palabra que nosotros hemos aprendido se haga real en nuestras vidas. Que esa palabra que nosotros hemos aprendido produzca en nosotros confianza, produzca en nosotros, mis amados hermanos, esa seguridad que tanto necesitamos. Y la realidad también es que cuando esa palabra se internaliza en nosotros, comenzamos a actuar de manera distinta y nuestras acciones entonces comienzan a ser acciones que ejemplifican el testimonio de Jesús, porque es a quien seguimos, es nuestro maestro. Así que nuestros actos se convierten en un testimonio real de que dentro de nosotros vive el Espíritu Santo del Señor y que nosotros, cada caminar nuestro, va acompañado por la presencia de ese Espíritu Santo del Señor y del testimonio que el Señor Jesús nos dio para cada uno de aquellos que nos ven y que puedan conocer acerca del Evangelio de Jesucristo. Vayamos a los versículos 75 al 77. Nos presenta aquí el salmista que
cuando Dios hace juicio, lo hace desde la justicia. Por lo tanto, los juicios de Dios son juicios justos, porque servimos a un Dios justo, un Dios que es fiel, y ciertamente esto nos presenta también dos atributos que distinguen el carácter de Dios. En la clase pasada estábamos hablando acerca de esto, ¿verdad? De los atributos que distinguen a Dios, que es el atributo de la fidelidad, el del amor. Pero aquí tenemos, miren, dos más, ¿verdad? Ese asunto de que es un Dios justo y que es un Dios fiel. Y eso, mis amados hermanos, nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos nosotros dar ejemplo. Que nuestras acciones puedan reflejar justicia y de igual manera esa fidelidad a nuestro Dios. Y la realidad es que cuando usted lee la historia del salmista o del rey David, se da cuenta que el salmista experimentó en carne propia lo que es la justicia divina de Dios y también experimentó de cerca lo que es la fidelidad de Dios, aún en esos momentos donde él se encontraba triste, agobiado, afligido por las diferentes situaciones que tuvo. O sea, no podemos olvidar que dentro de la historia de David, que a veces nos olvidamos de todo lo que ese hombre pasó, simplemente hacemos memoria, wow, el rey de Israel, el gran David, el que luchó, el que hizo, sí, ese mismo hombre pasó por grandes situaciones familiares que le dolieron. Bueno, tuvo un hijo que ciertamente le deseó la muerte. Imagínese al punto de la aflicción de este hombre. Y en medio de todo eso, él siempre afirmaba con su vida que Dios era un Dios fiel y que Dios era un Dios justo. Y ciertamente por eso es que vemos, ¿verdad?, que hace esos énfasis acerca de esa fidelidad de Dios en medio de los momentos difíciles. Hablaba también, ¿verdad?, de cómo se burlaban de él y él esperaba en Jehová, cómo lo calumniaban y él se mantenía firme y nunca se sintió de que Dios le había abandonado. Por el contrario, el haber practicado la ley, el haber aprendido la ley, su palabra, eso le brindaba esperanza. Yo creo que ese es el mensaje que hoy en día nosotros tenemos que aprender, porque la realidad es que, miren, nuestras vidas no van a ser más fáciles, nuestras vidas van a seguir complicándose, porque así es la vida, es parte de la vida, situaciones que se presentan, cosas que no esperamos, la vida sigue su rumbo y se sigue complicando en medio de todo, pero nosotros confiamos en un Dios que es fiel, misericordioso y es un Dios justo y que está con nosotros y que nos acompaña, y por eso es que tenemos que seguir afirmando esa esperanza en la palabra del Señor. Que aunque usted esté en angustia, usted esté en dolor, usted, mire, esté en aflicción, no importa, que la palabra de Dios se convierta en el consuelo nuestro. Y que cuando leamos esa palabra, mire, se convierta en un manjar para nuestra alma, que aunque al principio sea un poco difícil, amarga, pero al final es una palabra dulce, una palabra que ciertamente nos consuela. Y vemos entonces que el salmista hace una súplica al Dios que él ha conocido, ese Dios justo, ese Dios bueno, ese Dios fiel, misericordioso, y le dice: Señor, redime a este tu siervo y vivifícalo con tu palabra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Saber que el Señor nos puede redimir y nos puede vivificar a través de su palabra. Miren, a veces nosotros pensamos que para tener una experiencia donde sintamos esa redención, ese Dios redimiéndonos a nosotros, ese Dios que nos vivifica, se tiene que dar en unos contextos solamente y exclusivos. No, mis amados hermanos, a través del estudio de la palabra, a través de nosotros meditar en la palabra del Señor, nosotros somos redimidos y también somos vivificados. Por eso, mis amados hermanos, ¿quieres ser tú vivificado en este día? ¿Quieres ser tú redimido? ¿Quieres que el Señor defienda su causa? Miren, confiemos en su palabra, meditemos en su palabra y que se vuelva el deleite nuestro su palabra. Vayamos al versículo 77, la segunda parte de este versículo, la parte B. Y una de las cosas que declara aquí es que la ley de Jehová es su delicia. Así que
La delicia es mucho más allá que ese placer que es superfluo o ese placer temporero. No. Está hablando de esa voluntad, de ese anhelo, de esa obediencia que está motivada, mis amados hermanos, por el amor. Por el amor. Y más adelante, ciertamente, vamos a ver cómo hace esa mención, como les dije, ¿verdad? Donde se vuelve esa palabra en nuestro paladar como miel, ¿verdad? Más que la miel, ese Salmo 103 que nos habla acerca de eso. Y la realidad es que hay una intención detrás del salmista, y es que quiere vivir conforme a la palabra del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros debemos caminar de esa manera. Debemos caminar diariamente de manera, mis amados hermanos, que caminemos conforme a su palabra, a lo que Él quiere, a sus mandamientos, a su voluntad. Y miren, que de esa manera Él pueda glorificarse en nuestras vidas. Los últimos versículos que nos hablan acerca, el versículos 78, 79 y 80, vemos que el salmista le pide al Señor una intervención y que intervenga con aquellos que han sido soberbios con Él. Y ciertamente estas personas se han convertido en sus enemigos, pero le pide al Señor la pronta intervención y que ellos puedan ser, mis amados hermanos, avergonzados. Ciertamente la soberbia es algo que día a día lo vemos en nuestro país. Ese orgullo que está en exceso, esa arrogancia, esa autosuficiencia de que no necesito de nadie. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque la soberbia a veces se filtra, miren, en nuestras congregaciones. Porque a veces nos sentimos, por alguna otra razón, sentimos que somos mejores y superiores. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Es necesario que constantemente estemos revisándonos, pidiéndole al Señor que nos examine, porque si hubiese camino de perversidad en nosotros, que sea el Señor obrando y que sea la humildad la que prevalezca. No olvidemos lo que hablamos hace unos versículos atrás acerca de ese carácter de Dios que se refleja a través de la justicia, que se refleja a través de la fidelidad, del amor. Yo creo que eso es característica que debe estar presente en nuestra vida, la humildad. Y es necesario hoy en día. Verso 79 dice que ciertamente vuélvanse a mí los que te temen. Y esto, el escritor de la clase nos presenta esto como si fuera una invitación del salmista para que puedan otros mirarle como un modelo de persona que es fiel e íntegra a los mandamientos del Señor. Y termina esta estrofa, el versículo 80, indicando que su intención es vivir en integridad. Y esa integridad no se trata solamente de memorizar la palabra, de conocer la palabra, sino que podamos vivir conforme a estos estatutos. Y eso, mis amados hermanos, es lo más importante en la vida de un creyente, que vivamos con integridad a su palabra. Y la realidad es que tenemos que preguntarnos cómo podemos mantener esa integridad en nuestro testimonio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pienso, mis amados hermanos, que el salmista a través de esta lección nos presenta cuál es el camino. Por eso, en esta hermosa oportunidad, les invito a que meditemos en su palabra de manera que su palabra se convierta en nosotros en una palabra de esperanza. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por tu palabra que se encarna en Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a seguir sirviendo a nuestros hermanos y hermanas, amándoles y acogiéndolos como hermanos nuestros. Gracias por tu palabra escrita, por su palabra que ciertamente nos revela acerca de tu amor para toda la humanidad. Permite que la podamos atesorar, amarla y obedecerla y vivirla, porque queremos vivir en obediencia a ti y a tus mandamientos y a tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana.
Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.